quedémonos con esta, precisamente hablando de lo mismo. Y nos quedamos ahí justo en esta parte. La estructura de la tenencia de la tierra en función a la política agraria estructurada en 2014, que toma como base los datos del último Censo Nacional Agropecuario, el del 2003. Pero en 20 años, como no han habido movimientos muy fuertes en ese sentido, no hay en realidad una recomposición de lo que vemos acá en la pantalla. Es prácticamente el mismo escenario. Cuando analizamos la curva de Lorenz, veíamos que el 92% de las fincas, esto hagamos un símil a productores, ¿sí? El porcentaje de productores agrícolas, el 92% de productores agrícolas en el país acumulan tierra productiva en 22% de esta. El 92%, de nuevo, 92% de los productores son productores de infrasubsistencia y de subsistencia. Y ellos están en esta categoría precisamente porque la tierra disponible que tienen es extremadamente pequeña. De forma que el 92% de productores en el país solo concentra el 22% de la tierra productiva. Mientras que los productores excedentarios y los productores comerciales, aquellos cuya extensión del tamaño de la finca va de 10 a 32 manzanas y de ahí en adelante creciendo hasta 50 caballerías o más. Estos dos tipos de productores agrícolas son los que representan el 8% de las fincas, pero son los que acumulan cerca del 78% de la tierra productiva. Esto es exactamente el resultado de esa conformación que se ha venido dando por siglos en cuanto a quienes tienen la propiedad, la posesión, la tenencia de la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Mire, Licky, una pregunta. Es decir que esta estructura, pues como ya se había mencionado, viene desde hace unos 500 años. Ya no se puede, digamos, reestructurar o qué se podría hacer para que ya se vuelva equitativo. No, eso es imposible. No, como se, ya no. El intento que se hizo fue precisamente con la reforma agraria, esa ley de reforma agraria, el famoso decreto 900, que fue la gota que derramó el vaso para lo que en esa coyuntura a nivel internacional. Recuérdese que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y ahí empezaba lo que por mucho tiempo se conoció como la Guerra Fría, una polarización entre Oriente y Occidente. Entonces, en ese cuco de Occidente, le hace Estados Unidos respecto de detener el avance del comunismo en América Latina. Para ese momento histórico en particular, la Revolución Cubana aún no había sucedido. La Revolución Cubana es de 1959. 31 de diciembre de 1959, Fidel toma La Habana. Sí, entonces,
Eh, pero antes ya se había dado la contrarrevolución en Guatemala. ¿Por qué? Porque ese ejercicio era un mal ejemplo para el resto de países en América Latina, donde habían intereses norteamericanos muy fuertes y muy arraigados. Veíamos dentro del paseo histórico que dimos en la sesión anterior, que después de la Segunda Guerra Mundial, la tierra en posesión de los alemanes fue confiscada por el Estado, pero muy poco tiempo después fue cedida a empresas norteamericanas, particularmente a la United Fruit Company. Sí, que en buena medida era el interés de Estados Unidos, uno de los intereses más grandes en la región. A la par de la United, habían otros dos monopolios que eran de capital norteamericano y que eran estratégicos. Uno de ellos eran los ferrocarriles, la IRCA, por sus siglas en inglés. Y la otra era la empresa eléctrica, también de capital norteamericano. Entonces, esos tres monopolios se vieron asustados, se vieron espantados con el tema de la revolución. Durante la revolución de los gobiernos de la revolución, se construye, por ejemplo, la carretera del Atlántico, para no depender del ferrocarril que conectaba las fincas cafeteras y las fincas cañeras y bananeras, principalmente banano para ese entonces, que era prácticamente un monopolio, igual que la generación eléctrica. Entonces, esos intereses afectados, el tema de la reforma agraria fue la excusa perfecta para revertir el movimiento, derrocar al gobierno e implantar una tras otra dictaduras militares. Hasta unos años después, en los cuales, con una fachada de elecciones, igual se sucedía fraude tras fraude y eran gobiernos relacionados a militares o militares los que participaban en las elecciones y las ganaban. Bueno, ok, pero el tema es que tiempo después, en otros países, los temas de la reforma agraria fueron la base para dar el salto hacia un sistema de desarrollo capitalista, pero basado en la industrialización, no en el sector primario. El sector primario solo fue la base, fue la plataforma, pero usada no para sentarse ahí y sobre eso hacerlo crecer y no, el experimento no ha ido por ahí. Sí hay reforma agraria, se componen algunas cosas, pero ese sector primario únicamente sienta las bases para un salto automático hacia hacia una expansión en el tema industrial. Y los países se han industrializado y han apostado a otro tipo de desarrollo, el cual han conseguido. Todo lo sucedido, por ejemplo, en los 60s y 70s, aún a principios de los 80s, con los tigres asiáticos, ¿sí? Los nuevos países industrializados, los NICs, Corea del Sur, Singapur, eran economías que en las décadas de los 50s y los 60s eran incluso más pequeñas que la economía de Guatemala, con un poquito menor de población en algunos casos, otras quizá un poco mayor de población, pero hicieron una apuesta al desarrollo diferente y es lo que los tiene hoy Corea del Sur, por ejemplo. Después continúa y América Latina se pierde en un esquema
de intentar sustituir importaciones, pero no funcionó, no para todos. Algunos países logran algunos niveles de avance, México, Chile, por ejemplo, pero son temas ligados a otro tipo de administraciones. Para nadie es un secreto que la dictadura militar en Chile sentó las bases del desarrollo económico que hoy ostentan. Y pues indiscutible. A muchos no les gusta, pero las decisiones que se tomaron fueron por la vía correcta. Que en la actualidad tienen algunos problemas, estoy de acuerdo. Y que hay inequidad, estoy de acuerdo, pero no a los niveles que se ven aquí. Como un Perú con una apuesta distinta, aún ahora que tiene serios problemas políticos, ha logrado cimentar un crecimiento económico fuerte, basándonos en otras cosas, no necesariamente en el agro, ese es mi punto. Después, ya entrando en los 90, otro nuevo bloque, y estos son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos BRICS, otra vez la apuesta al desarrollo pasó un momentito por el tema de reforma agraria, pero no para venir y repartir ahora entre 19 millones más o menos somos esta superficie total de 15 millones de manzanas. Híjole, primero va a pasar y lo que le van a dar es una maceta. Y segundo, se acabó la base productiva. Y ahí son únicamente, si el salto no se dio, lo único que pasa es de que el sector con más generación de empleo, muchísimos más problemas, buena medida las exportaciones, muchísimo más problemas. La vía, a mi entender, a mi parecer, no va ya en países como el nuestro por el tema de, hay que llegar, tomar el poder, tener el control, nacionalizar las empresas, no va por ahí. Eso es, para como está conformado el país, eso es utópico. Nos vamos a llevar otros 100 años, pues, si no tenemos ese tiempo. Entonces, hay que arreglar muchas cosas, sin duda, pero se puede hacer mediante otro tipo de apuesta a desarrollo. Fortalecer los gobiernos locales. Y eso no necesariamente pasa por tener que repartir la tierra productiva y formar nuevos terratenientes, o que ya no hayan terratenientes y que todo esto se distribuya. Ya no va por ahí. Los temas geopolíticos no apoyan ese tipo de reformas. Atendida su consulta. Sí, muchas gracias, muy amable. Bien, ya vimos. Esta es la foto de cómo está repartida. ¿Qué pasa entonces cuando la estructura productiva está dividida de esa forma? Lo que sucede entonces es de que se forma una dualidad. Cualquier sistema dual se caracteriza porque una de las partes que componen esa dupla, se desarrolla más o se desarrolla y la otra no. Una crece a expensas de las otras o de la otra, porque estamos hablando de un sistema dual. Entonces, por ejemplo, un sistema económico dual para el tema del sector primario, se puede analizar de varias formas.
algunos autores en cuanto a los temas de política de desarrollo lo ven en función de la fuerza de trabajo. Aquí lo podemos ver por la fuerza de trabajo, pero nuestro principal enfoque va a ser la forma en que la tierra está distribuida. Esa conformación, esa distribución de la tierra, lo que hace es de que haya un segmento que es que está conformado por unidades productivas muy pequeñas. Hay una gran atomización de las unidades productivas. Y mientras más crece la población, más pequeñas se vuelven estas unidades productivas. Eso lo mete en al menos uno, porque son varios, círculos viciosos que se van conformando en función a tener un sistema productivo tan endeble. El otro sector es un sector fuerte que se caracteriza por tener inversión en tecnología, que le ayuda a obtener muy buenos rendimientos. Es un sector eficiente, es un sector con muy buenos resultados y muy buen desempeño. Pasan problemas de vez en cuando en función de variaciones muy fuertes respecto de los precios, porque como lo vamos a ver más adelante, estos son productores particularmente de commodities. ¿Tienen claro qué es un commodity? No, licenciado. Ninguno. Creo que son los principales productos que se exportan. No necesariamente. ¿Algo? Bueno, características de los commodities. Primera característica. Un commodity, hay diferentes tipos, pero para el caso nacional, nuestros commodities están ligados al sector primario. Son productos agrícolas en su mayoría. Segunda característica, tienen poco valor agregado. Son materias primas con poco valor agregado. Tercera característica, y quizá la más importante de esto, es de que su precio está fijado en un mercado de futuros, en las bolsas, Londres, Nueva York, Chicago, dependiendo cuál sea el producto, café, azúcar, banano, cardamomo, petróleo incluso, se ven en esquemas en los cuales sus precios futuros están fijados en la bolsa. Y es este precio y es este porque este es el que le voy a pagar. Y si no le gusta, busque a alguien más que se lo compre. Y eso presenta unas dificultades enormes. Es prácticamente no se puede, porque si se pudiera ya lo habrían hecho y no dependerían de principales socios comerciales. Bueno, el hecho de que nuestro país exporte en su mayoría de exportaciones tradicionales productos agropecuarios hace que haya una posición en el mercado externo que no necesariamente, o que no, sin el necesariamente, que no es la posición más cómoda para un país en cuanto a su intercambio comercial. En términos de la Comisión Económica para América Latina, lo que se sucede en países como Guatemala es algo que se conoce como el deterioro de los precios de intercambio o deterioro de los términos de intercambio. ¿Están familiarizados con eso?
¿En serio no? No, licenciado. Bueno, y eso tiene que ver con qué vendemos y con qué compramos. ¿Sí? Como estamos hablando de que muchas de nuestras exportaciones tradicionales son productos agrícolas con poco valor agregado y que el precio lo ponen en el mercado, los mercados funcionan en su mayoría donde están nuestros principales socios comerciales. Por lo tanto, el que nos compra es el que impone el precio de lo que nos va a comprar. Para poder producir lo que producimos, es importante tener en cuenta que para producir se necesitan equipos, maquinaria, bienes intermedios o bienes de capital. ¿Quién nos vende esos bienes de capital? ¿Quién nos vende la tecnología agrícola que compramos? ¿Quién nos vende muchas veces la semilla, el fertilizante, los tractores? ¿Quién le vende al país ese tipo de maquinaria, equipo que necesita para su producción agrícola? ¿Quién? Los países más desarrollados, ¿le? Que son precisamente los que nos compran. Entonces nos compran barato y el precio de lo que nos venden, ¿quién lo pone? ¿Nosotros? Ellos. Exacto. Entonces nos venden tan caro como aguantemos. Y es si quiere, si no, cómprele a otro. Claro, claro, claro. Eso en los últimos tiempos ha mejorado muchísimo en función del aparecimiento de la producción diversificada de los chinos. Resulta que China tiene de todos los colores, de todos los gustos, de todos los tamaños, de todas las formas y de todas las calidades. Ya no es posible pensar, chino, hecho en China, es malo, dura poco, es chueco, tiene mala calidad. No, eso cambió hace tiempo. Entonces resulta que el enorme crecimiento de la economía china, esa pujanza económica que ostentan, es resultado de algunas circunstancias en las cuales aprovechan la investigación. Ahora ya no solo es investigación y desarrollo, ahora el tema es investigación, desarrollo e innovación. Y los que hacen la innovación son los chinos. Porque resulta que tienen tal capacidad conformada y un corredor industrial, un corredor productivo tan grande, que ellos son capaces de maquilar lo que sea. Ellos son la maquila del mundo. El sudeste asiático le acompaña con efectivamente ser la maquila del mundo. Hablemos de lo que sea. Hablemos de ropa, de calzado, de vehículos. Hay vehículos hechos en China que tienen toda la línea de los vehículos japoneses o americanos. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos de ellos son ya no solo ensamblados, sino muchas de las partes son hechas en China. El equipo, la tecnología, India, China, un dominio increíble respecto de esos mercados. Entonces, ya hay de todo. Por eso es de que el tema de los términos de intercambio ha venido cambiando un poquito. No quiere decir que no sean igual de desiguales, porque hay asimetrías en cuanto a comprador y vendedor.
porque resulta que el que nos compra también es en buena medida el que nos vende muchas de las cosas. Y ahí es donde salimos perdiendo. Eso más o menos es el tema del deterioro de los términos de intercambio. Bueno, pues vaya. Ok, entonces, con la inequidad en la distribución de la tierra que hemos visto, se empiezan a conformar, aquí está el primero de los círculos viciosos que se conforman en torno a la pequeña propiedad. Esa pequeña propiedad que ya vimos que representa a cerca del 92% de los productores. La mayor cantidad de productores guatemaltecos en el agro son productores de infrasubsistencia y de subsistencia. Eso quiere decir que los que lleguen a tener excedentes, porque les fue muy bien, van a tener algo que destinar a intercambio. Si no, si solo les fue bien, consiguen lo que se van a comer. Y si les fue mal, por muchas razones que analizaremos en un momento, la situación se complica. A eso súmele condiciones de pobreza que le pegan muy fuerte a indicadores como educación, como salud, como desnutrición, que no permiten que haya ahí crecimiento en el nivel de bienestar. Por lo tanto, el índice de desarrollo humano para esas comunidades va a ser el más bajo. Y eso le empieza a pegar más fuerte en la medida en que son precisamente las poblaciones que más crecen, porque hasta en eso hay complicación. Bueno, además, la pequeña propiedad en los temas jurídico-administrativos tiene algunas complicaciones. No están bien definidas. En los registros catastrales, el tema de los límites. Entonces no hay certeza jurídica sobre esa tenencia. Tampoco hay muchas veces certificaciones de propiedad. Por ende, no son sujetos de crédito. No hay certeza jurídica. No pueden pedir algo en función de hipotecario, ¿no? Tampoco lo pueden hacer sobre la cosecha. Y ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, los temas de registro se constituyen en un problema que no permite ir mejorando esos aspectos administrativos, financieros. Esta es la misma, solo que acá ya lo vemos en un país. Igual si sumamos cerca del 92%, ¿ya? Los comerciales y esto es un poquito más pequeño acá. Excedentario 6, comerciales 1,9, de acuerdo a este. Entonces nos vamos a ir acá de una vez. ¿Qué es lo que pasa? La segunda parte de la dualidad. Pequeña propiedad, gran propiedad. ¿Qué es lo que pasa con la pequeña propiedad? La pequeña propiedad no tiene recursos financieros para poder hacer inversión. Eso implica que para poder producir va a depender directamente del régimen de lluvias. Bueno, pero agricultura de secano hay en todo el mundo y hay de todos los cultivos. Sí. Pero acá estamos hablando de propiedades pero muy pequeñas. Entonces, hay otra circunstancia, y esa también es historia de las doctrinas económicas, y es precisamente sobre el mismo tema. Hay dos cosas ahí. Vámonos a
los trabajos de don David Ricardo. Vamos a tratar solo uno de ellos hoy. El tema de la renta de la tierra es para otra sesión, aunque tiene mucha relación. ¿Cuál es el concepto que Ricardo acuña cuando describe la baja en la productividad de ciertos tipos de producción? ¿Cómo se llama esa? Es una ley, incluso, así le llamo, ley. Es de David Ricardo. Después, Alfred Marshall retoma un poco de eso, pero es Ricardo el que lo acuña. ¿Cómo se llama? Los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Sí, la ley de los rendimientos físicos marginales decrecientes. Entonces, es algo básico. Pongamos el ejemplo. Una persona tiene un instrumento de trabajo, es el único que tiene, y lo usa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Se desgasta. Entonces, al mismo tiempo que se desgasta, puede descomponerse, se daña, o digamos que no, dependiendo de la naturaleza de este bien. Pero lo que va a empezar a obtener respecto de su uso, cada vez va a ser menor. Es exactamente lo mismo que pasa con las personas. Cuando dicen, ya estoy en mi etapa de rendimientos marginales decrecientes, puede referirse a un día, en particular a cierta hora del día en la cual ya no da. O puede referirse a una época o ya a una determinada edad. El tema es de que muchos factores de producción, incluyéndonos, vamos presentando rendimientos menores a lo esperado en función del agotamiento o el desgaste. Para la tierra es exactamente lo mismo. Se le da tanto, se le da tanto, se le da tanto, que los rendimientos empiezan a ser menores. Eso sin contar otro tipo de circunstancias que vamos a ver en un momentito, que también le caen a la pequeña propiedad. La otra parte de la moneda, la agricultura de riego, regadío o irrigación, es lo mismo. El tema acá es que hay recursos para poder invertir en sistemas de riego, en una forma de abastecerse o suministrar agua de forma artificial a través de diferentes métodos. El tema es que mientras más sofisticado y más eficiente, por cierto, es el sistema de riego, es más caro. Pero estos tipos de productores, que son los excedentarios y los comercializadores, van a tener condiciones mejores en cuanto a lo que sus productos generan, y por lo tanto su propensión a la inversión va a existir, mientras que con los primeros es imposible, prácticamente. Entonces hay dos principales modalidades para la producción agrícola. La agricultura de secano, que es aquella que depende exclusivamente del régimen de lluvias, y la de irrigación. La de irrigación que va haciendo que únicamente podamos
Bueno, que se utilice cualquier fuente de abastecimiento de agua, pero que se canalice a través de cierto tipo de infraestructura que se construye con el propósito de tener riego y agua permanentemente en la época en la cual el cultivo lo necesita. ¿Estamos bien ahí? De Sí, momento, Lec, gracias. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Ok, vamos entonces acá. Tal como lo comentaba, a nivel mundial, estos son los dos principales. Qué interesante está esto. Estos son los dos principales. Se está viendo en mi pantalla esto que estoy viendo yo aquí en la parte de abajo. Sí, el se subtítulo. ve los subtítulos. No, aparte, ajá, lo que estoy hablando se está escribiendo. Sí. Sí, Interesante. Mire, pues, eso se llama serendipity, dirían los gringos. Un hallazgo no intencional y que algo bueno surge de esto. Bueno, ok, entonces, bueno, a nivel mundial se utilizan estos dos grandes sistemas para producir. Aquí, por ejemplo, veamos esto. Estas son las explotaciones de las tierras agrícolas en función de su tamaño a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, hay determinados países en las que, en función de su tamaño, el área dedicada a la agricultura es considerablemente mayor que en otros lados. Recuerde siempre que, al igual que cualquier otro factor de producción, la tierra tiene más de un uso o destino posible. Tiene objetivos en competencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, lo que sucede acá, y me voy a regresar a esta diapositiva anterior. Acá, aquí. Lo que hemos visto en Guatemala es que con esa distribución de la tierra tan mala, las alternativas que han surgido, tanto para los productores excedentarios como para las grandes fincas dedicadas a los monocultivos, es robarle al bosque espacio para poder utilizar ese suelo en cualquier otra cosa. Y eso se generaliza en el concepto de avance de la frontera agrícola. Cambiar el uso del suelo. Recuerde que nuestro país tiene un 75% de vocación forestal. Por lo tanto, el uso para la tierra productiva originalmente era bosque en su mayoría, pero se le ha ido quitando para otros usos, incluyendo, por supuesto, los usos habitacionales. Pero también lo que comentaba, cada vez es mayor la cantidad de personas. Por lo tanto, la atomización de las unidades productivas también es mayor. Cada vez hay unidades productivas más pequeñas y que tienen más desgaste. Y a eso hay que sumarle el tema de cambio climático. ¿Por qué es importante esto? Veámoslo aquí gráficamente. El siguiente círculo vicioso que se conforma con la pequeña propiedad es que resulta que las unidades productivas, mientras más pequeñas, mayores son los problemas que afrontan. Veamos el primero
ya que estamos con el tema de la dualidad en cuanto a con régimen de lluvias o con riego. En este caso es agricultura de secano. Depende del régimen de lluvias. Con el tema de cambio climático, lo que se ha observado en países altamente vulnerables a este fenómeno, como Guatemala, es la presencia de dos tipos de eventos, dos principales tipos de eventos hidrometeorológicos. En ambas puntas, bueno, con la curva normal sí estamos familiarizados, ¿verdad? Entonces, en los extremos, en ambas colas, ubiquémonos en una distribución normal y a la izquierda vamos a encontrar igual número de eventos extremos que a la derecha, porque hay simetría en cuanto a esto, una curva normal. Entonces, se ven fenómenos de falta de agua, esas son las llamadas canículas prolongadas o sequías, y por el otro lado, excesos de precipitación que resultan en inundaciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, depende del régimen de lluvias y con cambio climático cada vez es más complicado ver cómo le va a tocar en el año. Entonces, tome en consideración lo siguiente. Ubíquese en cualquier espacio donde esté la mayoría de estas pequeñas unidades productivas agrícolas. Y piense que muchos de ellos producen lo mismo. Muchos de ellos producen lo mismo. Bueno, ¿qué sucede cuando empieza a llover? Empieza el ciclo de producción. Si no llueve, no va a haber producción. Si hay sequía, no va a haber producción. Y si deja de llover cuando ya va ahí encaminado el ciclo, la producción resultante va a ser muy baja, muy poca, muy pobre, o puede ser incluso raquítica en cuanto a tamaño, en cuanto al número de granos. Depende de qué estemos hablando, puede o no haber producción. Si llueve bien, resulta que todos los productores van a salir al mercado al mismo tiempo, porque tienen ciclos de siembra y cosecha idénticos. ¿Qué pasa entonces en el mercado? Va a haber una saturación, un exceso de oferta. Por lo tanto, los precios van a la baja. Qué ironía, ¿no? Llueve mal, no hay producción. Si llueve muy poco, no hay producción. Si llueve mucho, no hay producción. Hay pérdidas. Ajá. Y si hay, porque el invierno se comportó normal, todo el mundo sale al mismo tiempo, entonces por donde lo vea hay desventajas. ¿Cuál es la única manera en la que esa estacionalidad de la producción se puede romper? ¿Cuál es intuitivamente? ¿Cuál es? El riego artificial. ¿Cómo se llama eso? Se llama tecnología.
pero la tecnología se paga. ¿Ok? Entonces, como no hay certeza sobre la producción y a veces no hay producción, lo que tenemos son problemas de seguridad alimentaria. Si llega a haber producción, esta es baja. O puede estar bien, pero los ingresos disminuyen. El nivel de retornos no es el esperado. Por lo tanto, lo que se prioriza siempre es el consumo. Recuerden, la propensión marginal a consumir, particularmente en este tipo de poblaciones, es alta. Algún porcentaje, tal vez, irá para el ahorro. Y otro, muchísimo más pequeño, pero ya vimos que prácticamente no, va para la inversión. Entonces no se puede invertir ni en sistemas de riego y tampoco en la otra instancia en la que también hay pérdidas productivas importantes, que es el periodo post cosecha. Entonces, si no hay un almacenamiento adecuado en cadenas de frío, en silos para granos, también hay pérdidas acá. La producción agrícola solo puede crecer de dos formas. En circunstancias normales, solo crece de dos maneras. La primera es ampliando la extensión, esto es ampliar el área productiva. Eso se conoce como crecimiento horizontal. Eso apúntelo porque sin duda son productos de examen y ya viene. Siguiente. Cuando hay aplicación de tecnología y se logra en la misma área disponible un incremento en la producción, este se conoce como crecimiento vertical. ¿Sí? Licenciado, solo para confirmar, estas son las dos maneras en cómo la economía agrícola puede crecer, ¿verdad? A ver, ¿cómo así? Es que no le escuché muy bien de que esas son las únicas dos maneras en cómo la economía agrícola puede... No. Las dos formas en las que la producción, estamos aquí, en muy bien. esta burbuja de acá, producción, las únicas dos maneras en las que la producción agrícola crece es ampliando el área productiva, ¿sí? Crecimiento horizontal. Y muchas veces ese crecimiento horizontal es a costa de bosque. Por eso es que se llama avance de frontera agrícola. ¿Sí? Y eso ha sucedido para cultivos de subsistencia y para los grandes monocultivos. Para las grandes áreas de monocultivo ha habido avance de la frontera agrícola. Tema de una sesión posterior. El crecimiento poblacional es el tercer elemento de esta ecuación del círculo vicioso. Ya hablamos de la atomización de las unidades productivas. Piense, los bisabuelos tenían un espacio de terreno que usaban para cultivar. Tuvieron 4 hijos, sus abuelos. Se dividió, y todos fueron varones. Se dividió en 4. Estos tuvieron 4 hijos cada uno. Se dividió en 16 más. Y estos tuvieron 2 cada uno. Ya estas unidades productivas, 2 varones, ¿verdad? Por supuesto, que son los que heredan la tierra. Ya tienen un 32 del tamaño original.
Me estoy explicando con el ejemplo. Parece que no. Sí, Bien, le Lick. Sí. Bueno, eso no sucede en la gran propiedad. La gran propiedad, las grandes fincas no se fraccionan. Al contrario, si le puede comprar al vecino, le compra. Si le pueden expropiar al vecino para darle a él, se le expropian. Pero la gran propiedad no disminuye su área productiva. Hay suficientes medios o bienes de capital u otros medios de producción para repartirlo en la cantidad de hijos que tenga. Pero la tierra productiva la hereda el más apto, directo o político. Mejor si es directo. Por eso es de que también ahí hay otras circunstancias. Esas circunstancias se llaman endogamia. ¿Qué es eso? Se casan entre parientes, pues. Va. Y eso también tiene sus clavos, pero esos son de otros. Nacen con bolita de cerdo. Hay de todo, pero muchas veces no. Y pero ese es tema de otra clase. Ahora, en resumen, ¿qué sucede con las pequeñas unidades productivas? El hecho que estas dependan del régimen de lluvias, es decir, estén bajo un régimen de agricultura de secano, implica un círculo vicioso. Puede llover bien o no. Si no llueve bien, no hay producción. ¿Sí? Eso es porque llovió muy poco o porque llovió mucho. Va a impactar en la producción. Si sí hay producción, salen todos al mismo tiempo. Por lo tanto, los retornos van a ser bajos. Si los hay, si no es que solo cubre sus costos. Ello implica imposibilidad de inversión. Eso quiere decir que no va a poder incluir tecnología para crecimiento vertical, ni semilla mejorada, ni agua para riego, ni tema de silos, ni tema de nada. También hay una imposibilidad de ampliar el área productiva. O sea, no puede crecer para siempre. ¿Por qué? Porque la tierra tiene más de otro uso o destino posible y compite con estos. El tema del bosque es el que ha pagado la factura de muchos de estos. Aquí estamos. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. Desgaste de suelos por deterioro natural y porque no pueden descansar. Por eso le decía, si tiene solo un martillo o un desarmador o un par de zapatos y a ese le da, y a ese le da, y a ese le da, le va a durar la mitad de lo que le dura si tiene dos. Un tercio si tiene tres, la cuarta parte si tiene cuatro o más, porque puede rotar. No hay rotación de suelos, no hay rotación de cultivos, es imposible. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo logra conseguir algo para su autoconsumo. Súmele a eso, problemas registrales y de certificación de la tierra. No hay certeza sobre la propiedad de la tierra. Entonces no es sujeto de crédito, ni por el lado de la producción para ponerla como prenda, ni por el lado de la tierra para hacer un préstamo hipotecario. Por consiguiente, su acceso a crédito es ninguno y su tecnificación asociada inexistente. Ese es la radiografía de los principales problemas que enfrentan las unidades productivas agrícolas que representan al 92% de los productores nacionales. De allí la gravedad del asunto. Preguntas. Licenciado, sí tengo una pregunta. Adelante. En este caso, con básicamente el penúltimo punto del resumen que
está presentando en los problemas registrales y de certificación de la, perdón, de espacio, certificación de la tierra, que en este caso, ¿cómo es de que se lleva entonces el registro o mantenimiento de las propiedades a nivel nacional? O sea, siempre las grandes propiedades tendrán esta certeza, pero en los sí. pequeños productores simplemente es de manera verbal el registro, o cómo es que se maneja esta situación. En algunos casos sí, y por eso es que vemos que hay terribles problemas con el tema de los límites, que hay poblaciones que se mantienen en guerra permanente porque los límites de las propiedades no están bien definidos y por ende no están bien registrados. Lick, ¿tenemos Entonces, algún tipo de literatura acerca de eso aquí para la realidad nacional, ¿no? ¿Algún tipo de lectura que recomiende para ampliar esto? ese problema en particular, híjole, bueno, sí, hay, podemos buscar algo. Puede leer Cambranes, por ejemplo, J.C. Cambranes. Ahí hay una buena descripción respecto de eso. Hay también algunos informes relacionados, por ejemplo, con el fondo de tierras, en los cuales hay una descripción de algunos de estos problemas. Si su interés es profundizar en eso particularmente, que para mí en realidad es importante, pero de entre esta variedad, no sé qué tanto peso relativo tenga. No se sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de subregistro o de mal registro que hay. Estos están ligeramente peor que el RENAP, aunque el RENAP ha mejorado mucho, ¿no? Pero de todas maneras los problemas al principio fueron muy graves. El RIC, el registro de información catastral, tiene sus problemas. Bueno, ¿cómo es que el asunto con la gran propiedad? Ahorita le estamos dando vuelta a la moneda. Ya vimos la radiografía básica de los principales problemas que el sector agropecuario nacional presenta con sus pequeños y microproductores. Veamos el otro lado de la moneda. Los dos insumos para la producción agrícola, agropecuaria casi en general, suelo y agua. ¿Se recuerdan del tema de acceso seguro, verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un acceso seguro? Condiciones. Muy rápido. Calidad, cantidad y continuidad. Eso también es fija, pregunta de examen para análisis. Bueno, acceso seguro al agua para riego. Hay en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y cuando se necesita. ¿Sí? Ahí le damos vuelta a toda la ecuación. Nos pasamos al lado de todas las cosas positivas que el acceso seguro al agua para riego representan. Esto ya es lo que pasa en las unidades productivas de los excedentarios y de los productores comercializadores. Producción. Se incrementa el área de cultivo. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de agua. Pues puede rotar. Hay rotación de tierra y rotación de cultivos. Como no depende del régimen de lluvias, cuenta con agua, puede tener más de un ciclo productivo al año. Eso hace que se incremente la intensidad del cultivo. Y
Por supuesto, lo principal, puede romper la estacionalidad. Romper la estacionalidad, tal como lo mencionaron. Agua para riego, sí. Tecnología. Rompe la estacionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no solo hablemos de riego donde hay más de un periodo de siembra y cosecha al año. Hablemos de cadenas de frío y producción en invernaderos. Tiene producción garantizada, bien controlada, pero con cadenas de frío adecuadas, puede salir después de que salieron sus principales competidores. ¿Qué consigue con eso? ¿Qué le dice su instinto de economista? Que puede vender a precios más altos, Lick. Claro, claro. Entonces, también hay incrementos en la producción y puede sembrar de otras cosas, va a diversificar cultivos y el riesgo de cosecha disminuye, no desaparece, riesgo cero no existe, pero disminuye considerablemente respecto de los otros que tienen alta incertidumbre. Si hay más producción, hay mayores ingresos, porque hay un incremento en la producción, porque hay una mejora en los precios al romper la estacionalidad, porque se pueden conseguir economías de escala. ¿A qué me refiero? Pregunta. Puede bajar los costos, Lick, ¿Por qué? y maximizar las ganancias, porque no es lo mismo producir, por ejemplo, un lote de carros que me pidan 100 a que a mí me pidan, no sé, 500,000. Entonces la cadena productiva va a ser como más rápido y los costos van a ser menores, considero yo. Sí, además, hay buena medida, en buena medida es eso. Mejoran la tecnología, mejoran las economías de escala. Mejora también la forma de negociar con los proveedores. ¿Ya? Porque les está comprando más. Entonces les interesa. Puede ahí haber descuentos en los precios, pueden haber mejores condiciones de crédito, 60, 90, 120 días. Puede haber descuento por pronto pago. Múltiples formas en las cuales va a aprovechar los volúmenes. Ajá. Mayor consumo en función de más o mejores. Lo óptimo es más y mejores satisfactores. Lo primero que hace uno, suben sus ingresos, consume más. Mejor y más. Esa es la combinación óptima. Se incrementan las oportunidades de empleo. También en algo que se conoce como agricultura ampliada, materia de otra sesión. Van a haber mejores condiciones para tecnificación y especialización, porque están incluyendo tecnología. Y mientras más tecnología incluyen, más tecnificada tiene que ser y especializada la mano de obra que emplean. Acá no estamos hablando de mano de obra barata. Sí la hay y mucha, pero hay segmentos muy particulares en la agroindustria que ya requieren de otro tipo de conocimientos. Entonces hay oportunidades, aunque por supuesto en un porcentaje pequeño, pero con otro tipo de salarios. Pero sostengo, el sector agropecuario es el que menores salarios paga. No lo digo yo, lo dice el INE, por eso es que lo sostengo. Seguridad alimentaria, ¿ya? Riego, cadenas de frío, almacenaje, silos, mayor disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y para el intercambio. ¿Sí? Eso mejora, por supuesto, la ingesta de kilocalorías, lo que mejora las condiciones de nutrición. Otras ventajas, se reduce el riesgo en cuanto a la incertidumbre en la producción, mejora el acceso a crédito, que era lo que hablábamos acá,
incremento de la disponibilidad. Esto es esto. Mayor consumo, más y mejores satisfactores. Estamos hablando de educación, de salud, de otros. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta de hace un rato, la reforma agraria es una vía para nuestro país. Una reforma agraria, pero no en como se pensaba en los 40 con el tema de confiscar las tierras ociosas y repartirlas. Hay otras formas. Está algo que es medular y es precisamente, este viernes tenemos clase, por cierto, y continuamos con ese tema. Gran parte del desarrollo de pequeños y medianos productores ha venido por el tema de la conformación de cadenas productivas. Muy pequeñitos están expuestos a todo esto. ¿Sí? Conforme se van articulando, esto va disminuyendo. Entonces, una buena medida es el fortalecimiento de las unidades productivas agrícolas a través de mejorar sus esquemas en cuanto a la conformación de cadenas productivas, que después se convierten en cadenas de valor. Ambas temas de otra sesión. Dudas, porque con esto cerramos. De mi parte, no, Lick. Todo bien. Bueno, perfecto. ¿Nadie dudas? De mi parte, bien, Rick. Todo bien. Gracias. Conste. Porque esto es análisis fijo, se evalúa. Muy bien. Entonces, Dios mediante, nosotros nos vemos el jueves.